estar despiertos ya. Bueno, una alegría vernos otra semana aquí. Algunas semanas que no nos veíamos, así que bienvenidos de nuevo. Y vamos a retomar, estamos ya casi acabando la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, así que estamos en la recta final. Y hoy voy a hacer dos cosas. Voy a leer los versículos que vamos a estar estudiando juntos esta mañana, que son los primeros 4 versículos del capítulo 4. Luego quiero que veamos juntos un trocito de una película y luego voy a hablar acerca de lo que Pablo explica ahí y le vamos a pedir a Dios que lo que Él quiere que recibamos esta mañana se plante en un terreno que esté preparado, ¿vale? Así que voy a leer primero estos 4 versículos, ¿no? Que dicen así, dice Pablo a Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Así que le pido a los chicos de la parte técnica que me ayuden, porque quisiera empezar este mensaje justo viendo un trocito de una película que vi hace tiempo. Así que un poquito de paciencia. Hago un pequeño spoiler, es una película que trata de hechos reales. Ahí está. Espero que se vea, ahí se va a ver un poquito mejor. Pero es una película que se llama La hora decisiva, que está basada en hechos reales, ¿no? Del rescate de un guardacostas. Bueno, ahí nos quedamos con las ganas de seguir viendo un poquito más.
En realidad, como decía, esta película está basada en hechos reales y cuenta la historia de un guardacostas que sale a alta mar en medio de una tormenta a rescatar 30 marineros de un petrolero que se había partido por la mitad. Y bueno, imaginaos, ¿no? La película es trepidante y una escena de mucha tensión, ¿no? De mucha incertidumbre, momentos donde los marineros, incluso este guardacostas, está casi planteándose el marcharse de ahí, salir corriendo, ¿no? Y esta escena de tanta tensión nos ayuda a entender un poco en qué contexto está escribiendo Pablo estas últimas palabras de este capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, ¿no? Ya hemos dicho varias veces que Pablo estaba en la cárcel y que Timoteo estaba en una situación complicada en la iglesia de Éfeso, con muchos miedos, con muchos temores, muchas cosas que parecían olas gigantescas que tenía que afrontar, pero Pablo sabía que le quedaba poco tiempo de vida y probablemente esto que le estaba escribiendo serían sus últimas palabras, porque es la última carta que él escribió, ¿no? Era la última oportunidad que Pablo tenía para alentar a Timoteo. Yo quiero que pienses en lo siguiente. Si a ti ahora mismo alguien viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Te queda una semana de vida. Te queda una semana de vida. ¿Qué ocurriría con tus prioridades actuales? Yo te pregunto, ¿tú saldrías de aquí con la misma planificación de tu tiempo y de tus días? Yo creo que no, ¿verdad? Creo que las cosas cambiarían de una forma muy radical, ¿no? De hecho, cambiarían las prioridades no solamente en qué es lo que quisieras hacer, sino cuándo lo vas a hacer. Acelerarías las cosas importantes y las pondrías al principio de la lista. Así que Pablo sabía que Timoteo estaba enfrentando una tormenta en medio de la iglesia y que una y otra vez Timoteo sentía la inclinación a dejar el barco, a aflojar, a no seguir atravesando las olas, ¿no? Así que la prioridad de Pablo, como en el caso de este guardacostas, que hemos visto ahí en la película, era ayudarle a Timoteo a recordar qué es lo que realmente era importante, qué es lo que debía priorizar, ¿no? Y así es como empieza este texto, ¿no? Lo que debería priorizar era predicar la palabra. Y ahora veremos lo que quiere decir eso, ¿no? Porque la pregunta primera que nos viene es, bueno, ¿a qué se refiere Pablo con esto de predicar y a quién estaba dirigiendo esto, ¿no? Bueno, lo primero que podemos observar antes de irnos a este mandato que Pablo le está dando a Timoteo en este versículo es, a mí por lo menos, y creo que debería llamarnos a toda la atención, en cómo él afronta esto, ¿no? Cómo da esa directiva, ¿no? Comienza con unas palabras quizá demasiado pomposas, de una forma un poco distinta o diferente. Porque lo que Pablo le va a pedir a Timoteo es algo que no se le ha ocurrido a él. Por eso utiliza esas palabras previas. Pablo no le va a dar a Timoteo un consejo, no le va a decir, mira, realmente es que creo que tú lo que debieras hacer sería esto, eso sería lo más adecuado, ¿no? Él le va a dar una directiva y en esa directiva lo que él está haciendo es incluir a Dios y a Jesús, ¿no? Él no solamente es que Timoteo debía obedecer a Pablo, sino que lo que tenía que hacer Timoteo es que escuchar que lo que Pablo le estaba pidiendo venía directamente de un tribunal donde Dios y Jesús eran los testigos que confirmaban esta realidad, ¿no? Esto que está Pablo diciéndole a Timoteo que es prioridad para su propia vida y para la vida de la iglesia. Mira, para que te hagas una idea, ¿no? Imagínate que tú has aparcado el coche en un sitio donde no puedes aparcarlo. Y ahora viene un vecino y te dice, mira, ¿sabes que ahí no puedes aparcar el coche? ¿Cómo recibes tú esta información? Voy a cambiar la situación. Imagínate que ese vecino es un guardia civil. ¿Cómo recibes la información? Totalmente distinta, ¿verdad? Esto es lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo, mira, Timoteo, quiero que entiendas bien que lo que yo te estoy diciendo viene directamente de Dios y que lo consideres, que lo valores, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo? Obviamente Pablo le pide, como hemos leído, que predique la palabra. Claro, cuando escuchamos nosotros esto de predicar la palabra, lo primero que nos viene a la mente es, bueno, lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Qué es predicar la palabra? Bueno, pues que
alguien que se levanta, se pone en un sitio más alto, habla él solo, nadie habla, los demás escuchan, ha pasado por un proceso donde en casa ha estudiado un texto bíblico, ha hecho un bosquejo, ha preparado la forma de comunicar esto, incluso ha ido al seminario para prepararse. Y lo que hace es explica, ilustra y aplica un texto de la Biblia. Y fíjate qué interesante, la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento de forma mayoritaria y que es la que usa Pablo aquí, es la palabra kerizo, ¿no? Y es uno de los términos que más se usan. Hay otro que se utiliza, pero que no es el mismo, pero todos engloban el mismo concepto, que es evangelizar. Evangelizar, ¿vale? Y el significado de kerizo es muy curioso. Kerizo quiere decir proclamar, anunciar, dar a conocer, y hace referencia a esas personas en la antigüedad que entraban en los mercados para anunciar las noticias presentes y futuras. Lo que iba a ocurrir, ¿no? Creo que yo no me considero muy viejo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero yo me acuerdo de esto. En el pueblo de mi abuelo estaban los heraldos o los pregoneros, acordaos quién eran, ¿no? Eran estas personas que llegaban a la plaza y tenían una trompeta o tenían una campana y lo que hacían eran, normalmente decían, por orden del señor alcalde se hace saber, bla, 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 etc., ¿no? Yo eso lo he conocido, lo he visto. Entonces, los pregoneros eran este tipo de personas, es decir, no eran filósofos, no eran teólogos, no eran universitarios, no eran personas con una inteligencia increíble, no eran personas tremendamente conocedoras, sino que únicamente eran personas cuya tarea primordial era contar lo que había sucedido o lo que sucedería de forma fiel. Por eso esta palabra es tan relevante en el Nuevo Testamento. Es muy relevante, ¿no? Porque conectada con la predicación, lo que muestra es que la esencia de la predicación no es decirle a la gente lo que deben hacer, sino darles a conocer lo que ya ha sido hecho por ellos. Esa es la clave de la predicación. La puedes adornar como tú quieras, pero el objetivo de predicar es comunicar lo que Dios ha hecho en Cristo. ¿Vale? Y aunque la Biblia nos enseña principios de cómo vivir, la Biblia nos enseña una serie de principios que vienen de parte de Dios que tienen el objetivo de que el ser humano viva bien. Me gustó algo que alguien compartió hace poco, lo vi en un vídeo donde decía, bueno, es que la religión, es que el cristianismo lo que hace es limita. No, es que las limitaciones no son malas, es que hay limitaciones que son buenas. Si una limitación tiene como objetivo el beneficio de la persona, entonces es buena. Fijaos, ¿no? Hoy día las limitaciones se ven como cosas negativas. Hay que ser libre. No, hay libertades que son malas. Así que justamente la Biblia obviamente tiene directivas, tiene enseñanzas, tiene principios cuyo objetivo sí es limitante, pero al igual que a un tren le limitan las vías para que funcione mejor. Un tren fuera de unas vías no funciona, ¿no? Ahora, a pesar de esto, el núcleo principal de la Biblia, de todo esto, no son las normas morales, sino lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ese es el núcleo principal de la predicación, del Evangelio, de lo que comunicamos. Eso es lo más importante. Ahora bien, ¿por qué Pablo insiste a Timoteo que debe predicar, no? Bueno, en primer lugar porque el Evangelio es la expresión del corazón de Dios. Son las buenas noticias donde Dios se hace humano en Jesús y nos muestra que Él lo que quiere es que descubramos su amor hacia nosotros. Hay un problema, el pecado, ya lo sabemos, pero Él viene a resolver ese problema para ofrecernos algo increíblemente mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Y ya hablaremos un poquito más adelante acerca de eso, ¿no? Pero el Evangelio es la expresión del corazón de Dios. Es como cuando uno ve una obra, un cuadro de un autor, claro, tú estás viendo la obra del autor, pero en cierto sentido también estás viendo la expresión de los sentimientos y de lo más íntimo de ese autor. De hecho, los autores normalmente hacen obras de teatro para comunicar cosas que tienen que ver con su experiencia interna. Y en cierto sentido el Evangelio es eso, es la expresión del corazón de Dios. Pero además, el Evangelio es el único medio para poder vivir una verdadera relación profunda y plena con Dios. Y yo sé que esto lo sabemos.
Sé que si eres cristiano esto estás cansado de escucharlo, pero es que es algo que necesitas y necesito recordar todos los días. Todos los días voy a tratar de vivir desviado y equivocado, de alguna forma tratando de compensar a Dios, tratando de ganarme a Dios, y necesito recordar que el Evangelio es la única forma en la que yo puedo vivir una vida con una relación plena y profunda con Dios, ¿no? Ahora bien, llegado a este punto, lo primero que puedes pensar es decir, vale, está genial que Pablo le pida esto a Timoteo. Muy bien. Está muy bien que Dios le demande esto a Nico o a David o a cualquier otro que se esté formando para predicar o que predique, ¿no? Está bien. Son personas que, bueno, la cuestión es que a veces pensamos que esto es algo que solamente los pastores hacen, ¿no? La gente que son profesionales, ¿no? Y en cierto sentido esta palabra, criso, tiene que ver con hablar de forma pública, ¿no? Los pregoneros hacían eso, hablaban de forma pública en una plaza. Ahora bien, yo te desafío a que nos tomemos unos segunditos para hacer un viaje al siglo I. Lo vamos a hacer a través del libro de Hechos, que está en el Nuevo Testamento, y quiero mostraros un par de referencias que nos cuentan cómo funcionaba la historia de la Iglesia. Vamos a mirarlo de forma rápida, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 8, versículos del 3 al 4, dice: pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba a la cárcel, en la cárcel antes de su conversión, antes de conocer a Jesús. Y luego dice algo súper interesante, ¿no? Dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y un poco más adelante, en el capítulo 11 del libro de Hechos, versículos 19-20, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo los judíos, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales, al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. No sé si te has dado cuenta de lo que está pasando aquí, ¿no? No está hablando del tiempo de la persecución, de la dispersión de los cristianos, de los primeros cristianos, pero hay un reconocido estudioso de la historia del cristianismo del siglo I que observó en la historia de la Iglesia algo muy interesante, ¿no? Y es que casi la totalidad de todo el evangelismo siempre era hecha por medio de cristianos no profesionales. O sea, el crecimiento de la Iglesia, que más personas pudieran conocer a Jesús, disfrutar a Jesús, no era algo que venía de parte de los profesionales, ¿no? ¿Y sabes por qué? Ahora nosotros no vivimos así, pero en el siglo I era peligroso invitar a alguien a la iglesia. Era muy peligroso. Uno, porque si ibas a la iglesia te podían llevar a la cárcel. Dos, porque si venía alguien a la iglesia y era un espía, podía denunciar a toda la iglesia y podían ir todos a la cárcel. Quizá esto nosotros no lo vivimos aquí, ¿no? Pero en otros países donde sí hay una persecución, la gente no invita a otros a la iglesia. Les comparten el evangelio de forma personal, ¿no? Así que la razón del crecimiento de la iglesia fue principalmente por la predicación del evangelio de forma personal e informal por parte de cada cristiano y no por el carisma de los líderes o de los pastores. Hoy quizás tenemos el enfoque muy en el concepto de local de la iglesia y una persona que comunica de una forma atractiva el mensaje del evangelio, relevante. Eso está muy bien, pero originalmente y la forma en la que más han crecido la iglesia ha sido cuando cada una de las personas que son miembros de ella entienden que tienen el privilegio y el regalo de comunicar las buenas noticias de Jesús acerca de lo que Él ha hecho, ¿no? Así que la predicación de la palabra no es solamente para Timoteo, no es para mí hoy, sino que es para todos los que dicen ser seguidores de Jesús. Pero claro, Pablo no se queda solamente aquí, sino que a continuación lo que plantea es: muy bien, predica el evangelio, Timoteo. Ahora la cuestión es ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo se debe predicar, ¿no? Y esto es lo siguiente, el siguiente punto, ¿no? De cómo predicar el evangelio. Y Pablo en este texto nos enseña 5 cosas que son muy importantes a la hora de comunicar
las noticias acerca de Jesús. Y lo primero que nos enseña es que debemos hacerlo estando preparados. Dice Pablo en el versículo 2, dice que debemos insistir a tiempo y a destiempo. Y esto no comunica que hay que ser un pesado o que hay que ser un imprudente, sino lo que comunica es que debe ser algo que surge de forma espontánea. Es algo para lo que estoy preparado para hablar. Es algo que está presente, es algo que me entusiasma. Esta semana pasada, el martes, tuve una videoconferencia, había 4 argentinos y estaba yo español, ¿no? Y estábamos charlando de cuestiones ministeriales, de cambios profundos, pero os prometo que no pasaron ni 5 minutos cuando salió el tema de fútbol. Ni 5 minutos empezaron a hablar de fútbol. Y cuando empezaron a hablar de fútbol les dije, os doy 30 segundos para empezar a hablar de mundial. Porque era automático, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Que, fijaos, tienen integrado en la sangre el fútbol. Es un valor, es algo que no tienen que prepararse para comunicarlo, transpiran, ¿no? Esto es de lo que está hablando Pablo, ¿no? Está diciendo a Timoteo, Timoteo, sea así. Sea alguien que transpire las buenas noticias de Jesús a través de tu vida, a través que no tengas que estar, es la clave, ¿no? Es decir, para poder hablar de Jesús uno necesita estar lleno de Él, ¿no? Y esto es lo que Pablo le está diciendo, entusiásmate por Él, ¿no? Ahora también le dice que tiene que estar preparado. Necesita estar conectado con Jesús en lo cotidiano, ¿no? A veces nos ocurre que cuando leemos en la Biblia que debemos compartir con otros el tesoro de Jesús, lo sentimos como una carga, ¿no? Sentimos que fracasamos ahí. La verdad, yo sé que tengo que hacerlo, pero no me sale, fallo. Y yo creo que el problema tiene que ver un poco con el hecho de que en ocasiones estamos más preocupados de lo que vamos a decir que de quién hablar. Cuando algo me entusiasma, en realidad, en cierta manera, soy informal en mi manera de comunicar, pero lo que transmito es autenticidad. Autenticidad. Y a veces estamos más preocupados incluso por tratar de entender que la persona acepte lo que queremos comunicar, y eso es importante, pero no es el objetivo, no es la finalidad, y a veces eso nos frena, ¿no? Por eso, estar preparados no solo implica estar conectados a Jesús en lo cotidiano, sino también buscar el estar preparados para adentrarnos sin miedo a las dudas que puedan formular nuestros amigos cristianos. A veces uno dice, bueno, ¿y si me pregunta tal cosa? ¿Y si? No importa, no importa, no importa. El mensaje del Evangelio puede ser interrogado, no pasa nada. Quizá el que tienes miedo eres tú, pero en ningún momento Jesús tiene miedo de la realidad que Él trae, ¿no? Además, nosotros, de cierta manera, no defendemos a Jesús, comunicamos lo que Dios ha dicho acerca de Él, ¿no? Eso es nuestra privilegio, nuestra realidad, ¿no? Deberíamos ser más receptivos a que la gente nos preguntara, que tuviera dudas, y no escandalizarnos y no tener miedo a eso, ¿no? De hecho, yo creo que fijaos, si el 10% de la iglesia pudiera vivir con esto, con este nivel de libertad y estar preparado y vivir con entusiasmo y asumir la responsabilidad, las iglesias crecerían por nuevos creyentes, no crecerían por el movimiento itinerante de esto entre iglesias. Hoy por hoy las iglesias crecen normalmente porque un miembro se va de una y se va a otra. Pero si esto fuera así, crecerían justamente por nuevas personas que nosotros mismos atraemos. ¿Vale? Segundo aspecto que Pablo dice aquí, ¿no? Acerca de cómo predica el Evangelio. Siendo inteligentes, ¿no? A ver, Pablo no dice directamente que seáis inteligentes, pero sí dice un par de cosas, ¿no? Él dice que debemos instruir, que es enseñar, y normalmente cuando uno instruye o enseña utiliza la inteligencia, ¿no? Una persona utiliza al menos, tiene que ser muy inteligente, pero sí que hay que utilizar en parte la inteligencia, ¿no? Y esto implica que no deberíamos compartir el Evangelio como si fueran órdenes
o verdades frías y desconectadas de una verdadera compasión hacia la persona. O sea, nuestro objetivo no es vomitar información o verdades. Nuestra finalidad es sentir compasión hacia esa persona, ¿no? Eso es lo que quizás a veces nos falta, ¿no? Nos falta compasión. Quizá porque no hemos dado cuenta de que el Evangelio es una manifestación de la compasión de Dios hacia nosotros mismos, ¿no? Claro, cuando esto ocurre, usualmente lo que pasa es que hemos olvidado que nosotros mismos hemos tenido luchas con la Biblia y con Dios. O sea, conocer a Dios no es algo automático, es un proceso. Surgen dudas, hay cosas que incluso ahora mismo, en el proceso de conocer a Jesús, seguimos lidiando con ellas. Y no está mal, no está mal. Son dudas que nos desafían a conocer más a Dios, nos desafían a confiar más en Él. Pero a veces cuando otros vienen y le hablamos de Jesús y tienen dudas al respecto, pues no somos conscientes de que nosotros estamos en un estado también en proceso. Todavía no ha terminado, todavía nos queda mucho por aprender y por saber, ¿no? Así que no deberíamos decirle a las personas que lo único que tienen que hacer es creer en Jesús y no dudar e ignorar sus preguntas. Tampoco debiéramos presentar el Evangelio como el hecho de decir, bueno, tú crees en Jesús, no te preocupes que todo te va a ir a mejor, porque no es verdad. Es que no, es una falsa esperanza. De hecho, voy a revelar algo, ¿no? Pero normalmente ocurre lo contrario, te va peor. Al principio. Al principio te va peor. Hay muchas luchas dentro de ti. Pero cuando comienzas a conocer a Cristo, a Jesús, hay cosas que empiezan a ser mucho más valiosas y mucho mejores que cualquier mejora que tú podrías pensar o cualquier respuesta que Dios te podría dar. Pero es curioso, ¿no?, que la Biblia también nos ayuda a entender cuál debiera ser nuestra actitud hacia las personas que dudan, ¿no? Dice, en la carta que escribió Judas, encontramos un mandamiento muy claro, ¿no? Dice, tened misericordia de algunos que dudan, ¿no? Fijaos, ¿no? Una característica de una persona que está apasionada con Cristo, que está apasionada con su mensaje, es alguien que tiene misericordia de los que dudan. No se escandaliza. Y una forma de ser misericordioso con los que dudan es escucharlos. Hay veces que vamos a escuchar cosas que no nos gustan para nada, que estamos en desacuerdo, cosas que son feas, son horribles. Pero lo que nos mueve es la compasión hacia esa persona. Y una forma de ser misericordioso, compasivo, es simplemente hablar con esa persona y ante esas cuestiones que plantea decirle, mira, la verdad, quiero pensar lo que me estás diciendo, quiero masticarlo mejor, pero ¿alguna vez has pensado en esta opción o en esta otra opción? ¿O alguna vez te has planteado esto? Generar un ambiente donde las dudas se puedan plantear, ¿no? Así que enseñar con inteligencia no es ametrallar con verdades a otras personas, sino acompañarlas para que se encuentren con la verdad. Otra de las cosas que habla Pablo es el hecho de ser prácticos, ¿no? Dice Pablo que una de las cuestiones que debe estar presente en nuestra comunicación del Evangelio es la acción de redarguir, ¿no? Esta palabra no solamente suena antigua, sino que además es difícil de decir y conjugar mucho más difícil. Ahora, esta palabra, el sentido que tiene es muy sencillo, es comunicar, corregir en el sentido de convencer. O sea, no simplemente decir esto está mal, sino mira, hay un planteamiento incorrecto aquí, yo quiero ayudarte a que lo entiendas, ¿sí? Lo que buscamos es que las personas digan, espera, esto que me estás diciendo es algo que necesito pensar mejor porque me parece relevante. Lo que estás diciendo me parece algo relevante, me parece que tiene que ver con algo que a mí me interesa o conmigo mismo, ¿no? Por eso debemos evitar quedarnos solo en una teología teórica. Yo confieso que durante mucho tiempo pensé que compartir el Evangelio era simplemente expresarle información a las personas, ¿no? Está bien que tratemos de darle respuesta a las personas acerca de la existencia de Dios. Y no digo que esté mal y que sea una parte del proceso de acercamiento
para finalmente presentarles a Jesús a estas personas, ¿no? Pero debiéramos ser sensibles a que hay muchas cosas que no entienden. Especialmente uno cuando es cristiano durante mucho tiempo utiliza un idioma que es incomprensible para una persona que no es cristiana. Y debiéramos hacer todo lo posible para que las barreras que hay, a veces culturales, de nuestra propia cultura cristiana, impidan que esa persona pueda realmente conocer a Jesús, ¿no? Es más, deberíamos ir un poquito más allá, ¿no? Necesitamos preguntarles cosas que nos ayuden a conectar sus luchas diarias y cotidianas con el Evangelio. Necesitamos conocer cuáles son las circunstancias de esa persona, porque toda persona que no conoce a Cristo busca a Cristo de alguna forma, busca a Dios de alguna forma equivocada. Y necesitamos conocer cuáles son sus luchas, porque hay personas que en la superficie muestran una cosa, pero en el interior, obviamente, tienen un montón de ellas, ¿no? Y debiéramos ser compasivos para alcanzar eso, ¿no? A través de preguntas, interesarnos, ¿no? Pero también necesitan algo muy importante. Necesitan ver vidas que muestran un compromiso de amor y dependencia a un Jesús no religioso. Acordaos, ¿no? La coherencia que hace varios mensajes predicaba anteriormente. Había personas, en el caso de Éfeso, personas que vivían de forma incoherente. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando mostramos el Evangelio necesitamos mostrar una coherencia, una dependencia, una experiencia con Jesús, ¿no? Él está presente, Él forma parte de mi vida. No solamente es un concepto que traigo cuando se habla de Él, o es algo que surge en mi boca en el contexto de la iglesia. Él está presente, Él está vivo en mi vida. Y eso es un testimonio, es una realidad que concilia con el deseo de mostrarles a Jesús, ¿no? De comunicarles su verdad. Claro, esto nos lleva al siguiente punto, y es que necesitamos ser pacientes. Vivimos en la era de la impaciencia. Yo lo veo en mi propia vida, lo veo en la vida de todo el mundo, lo veo cuando vas a un medio de transporte, cuando tienes un tiempo, un momento libre. Antes se hablaba con la gente que tenía al lado, ahora sacas el móvil y tratas de consumir ese tiempo de aburrimiento con algún tipo de información, ¿no? O el scrolling infinito, del que he hablado bastantes veces, ¿no? Inventado por el propio Satanás, que no te deja pensar, siempre hay algo más que darte, siempre hay algo más que darte, ¿no? Siempre tenemos prisa por encontrar ocio rápido, ¿no? Pero la verdad es que los cambios reales e internos llevan tiempo, es inevitable. Yo te voy a hacer una pregunta. A lo mejor ya no te acuerdas, ¿no? Pero ¿pensabas en tu adolescencia igual como piensas ahora? Cuando tenías 14, 15 años, ¿qué pensabas de la vida? ¿Y qué piensas de la vida ahora? ¿Lo mismo? Si piensas lo mismo, tienes un problema, te lo digo ya. Vete mirándolo porque tienes un problema, ¿no? Pero date cuenta cuántos años han tenido que pasar para realmente que se produzcan cambios dentro de ti, ¿no? Bueno, así pasa, ¿no? Así pasa también cuando compartimos la verdad de Dios, ¿no? Así que Pablo lo que está diciendo no es que solo haga falta paciencia, sino nos dice ahí, le está diciendo a Timoteo y a nosotros también, es que hace falta mucha paciencia para realmente poder acompañar a alguien en el proceso de enseñar y mostrar qué es el Evangelio y cómo se vive. Esto no es un proceso de microondas, es un proceso de horno, de cocción, de una comida bien hecha, ¿no? Yo en mi experiencia personal suelo ser muy precavido y realista con las personas que abrazan el Evangelio demasiado rápido. No digo que pueda haber transformaciones y cambios rápidos, porque los he visto que Dios ha llamado a personas con cambios radicales, pero sí soy muy precavido con los cambios demasiado rápidos, porque creo que Jesús puede cambiar las personas, lo creo, yo en mi propia experiencia, y la he visto en otras personas, ¿no? Y la Biblia da testimonio de eso, ¿no? Y la historia de la iglesia. Pero también sé que no todos los cambios son verdaderos. No todos los cambios son verdaderos. Así que muchas veces esos pasos serán muy lentos, van a ser muy lentos. Y en el proceso de acompañar a una persona, quizá pueda
pueda empezar o pueda ser un poco en esta línea, ¿no? Es alguien que de pronto se interesa por cómo eres tú y empieza a descubrir que los cristianos pues tienen sangre y a veces lidian con frustraciones y responden mal y que no son personas tan distintas a los que no son cristianos. Y quizás empiezan así e incluso pueden llegar a un punto de decir, ostras, fíjate, David es cristiano y no es tan tonto como creíamos. Mira, es una persona que piensa, es una persona que no se cree cualquier cosa ni cualquier tontería. Y es cristiano. Qué curioso, ¿no? Qué interesante. ¿Y por qué será, no? Y quizá en otro momento se puedan interesar cuando les cuentas quién es Jesús para ti. ¿Qué lugar ocupa? ¿Por qué? ¿Por qué eres cristiano, no? Y quizá un poco más adelante, y puede ser sorprendente porque la misma persona diga, oye, estoy empezando a considerar esto de seguir a Jesús. Yo, no va conmigo, pero tengo cierta inquietud. Y fijaos, esto es un proceso paciente, ¿no? Es un proceso que lleva tiempo. Así que por eso Pablo le dice a Timoteo, y nos dice a nosotros también, que hay que incluir la paciencia ahí, ¿no? Y lo último que Pablo dice es que necesitamos ser equilibrados. El texto utiliza dos palabras. Las palabras reprende y exhorta. Y estas palabras lo que comunican es la combinación equilibrada entre decir la verdad y hacerlo en amor, ¿no? Decir la verdad y hacerlo en amor. Va en línea con todo lo que estoy diciendo, ¿no? La sensibilidad, la cercanía, la paciencia. Ahora bien, Pablo también dice que tenemos que hacerlo a tiempo y a destiempo. Ese es el mandato, a tiempo y a destiempo. Como decía al principio, esto no quiere decir que seamos cansinos o inoportunos. No es lo que quiere decir exactamente esta expresión. Quiere decir lo siguiente, y esto es muy interesante. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, y se está refiriendo a que no caiga en el error de esperar al momento perfecto donde todo sea más fácil. Yo lo sé, porque yo mismo lucho con esto a veces, ¿no? A veces uno está en la tensión de decir, bueno, ¿y cómo hablo aquí de Jesús? ¿Cómo comunico esta realidad? ¿Cómo lo hago, no? Bueno, voy a esperar un poquito, voy a esperar un poco más. Bueno, quizás si me dice una palabra que empiece con J, lo hago, pero si no, no lo hago. Y si a lo mejor queda un silencio y uno está muy enfrascado en eso, tratando de que llegue el momento adecuado donde todo sea perfecto y entonces ahí. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, no. No caigas en ese error. ¿Sabéis por qué? Porque, y me gustó mucho cómo Tim Keller habla de esto, ¿no? Él dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, no hagas marketing del Evangelio, no hagas marketing. ¿Sabéis cómo funciona el marketing? Os explico cómo funciona todo este mecanismo de ventas. Esto seguro que lo habéis vivido vosotros, ¿no? De pronto voy a Google y busco algo que me interesa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo busco una vez. ¿Qué ocurre? Una explosión de anuncios justamente de lo que te interesa. Que si AliExpress, que si Amazon, que si no sé quién, que si no sé cuánto, que si tiendas online, bla, bla, bla. Pero fijaos cómo funciona el marketing. El marketing funciona buscando a personas que le interese lo que te ofrecen, porque le interesa que tú compres su producto, pero no le interesa gastar su tiempo en mostrarte los beneficios de ese producto. No le importas tú, le importa tu dinero, le importa lo que tú puedes aportar. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, no trates este mensaje como un producto de marketing, sino tómate el tiempo. No espere a que las personas estén dispuestas a escuchar el Evangelio, no. Simplemente transpíralo, comunícalo siempre, hazlo presente. No importa si parece que no va a haber respuesta, eso no importa. Muéstrale esto a las personas, ¿no? Claro, hoy por hoy Jesús y su mensaje parece algo fuera de tiempo, ¿no? Parece algo que no conecta con la realidad de la vida, del día a día, de las luchas y mucho menos cuando hablamos del concepto de pecado.
es imposible conocer a Jesús, es imposible que el Evangelio sea una buena noticia para mí, es imposible que yo pueda tener la experiencia que Dios promete en Cristo si yo antes no entiendo lo que es el pecado. Es imposible. Así que lo que Pablo está diciendo es, mira, no importa que sea destiempo, hay que hablar de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo hablamos en nuestra cultura de algo como el pecado, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Y me gusta mucho el planteamiento que hace Tim Keller, porque creo que os puede y nos puede servir un montón, ¿no? Porque a veces es un problema cuando tenemos que comunicar a las personas qué es el pecado. Y él dice lo siguiente, ¿no? Lo expresa de la siguiente manera. Él dice, y lo aborda así, dice, si examinamos el primer mandamiento que Dios dio, este dice, si no amas a Dios sobre todas las cosas, establecerás un ídolo en tu vida, ¿no? Y él continúa diciendo, si estableces ese ídolo en tu vida, se convertirá en tu nuevo dueño. A lo largo de los años, él tiene muchos años en ministerio, bueno, tenía, porque falleció. Él dice, a lo largo de los años he podido decirle a la gente, tienes que vivir por algo, ¿verdad? Claro, todo el mundo dice, claro que vivo por algo, tengo un objetivo de vida. Si vives para tu carrera te controlará. Si vives para una relación romántica y la belleza, estas te acabarán esclavizando. Ahora bien, ¿cómo conecto el Evangelio con esta realidad? Él dice, Jesucristo es el único maestro que si le fallas te perdonará. Tu carrera no podrá morir por tus pecados, pero en cambio, si te aferras a Él, Él te satisfará. Fijaos qué interesante, ¿no? El concepto de pecado tan complicado a veces de explicar y a veces utilizamos unos términos que no entienden las personas, está conectado a la realidad de la búsqueda de sentido y de identidad de las personas, la carrera que todo el mundo corre. Así es como una forma de poder conectar a las personas con el pecado y entender que el pecado en realidad es escoger a algo que por mucho que yo trate de alcanzar o de buscar, finalmente me va a someter. En cambio, Cristo lo que viene es a liberarme. Viene a salvarme de ahí, ¿no? Viene a satisfacerme. Pero finalmente, Pablo también le da el porqué, ¿no? ¿Por qué debiera predicar, Timoteo? ¿Por qué debes predicar? ¿Por qué debes hacerlo? ¿Por qué es tan importante? Y eso es el siguiente punto. No me voy a extender mucho, así que queda bastante poco. Pero los versículos 3 y 4 nos dan la causa. Y espero que os sorprendáis de la causa, ¿no? Fijaos, y alguno vaya a decir, bueno, esto está desubicado. Bueno, dame un momento para poderte explicar. Es importante predicar porque fuimos creados para ser valorados. Todo ser humano fue creado para ser valorado, para encontrar valor. Y quiero, a la luz de estos versículos finales, quiero que recordarte algo del contexto. Lo que estaba pasando en esta iglesia de Éfeso es que obviamente habían surgido unos maestros que estaban siendo reconocidos, que estaban en cierta manera mostrándose en superioridad a los otros, y dentro del contexto de la iglesia lo que estaba pasando es que las personas estaban valorándose en consonancia a la cantidad de conocimiento que estas personas tenían. Si estas personas eran enseñadas por distintos maestros que eran importantes, estas personas eran consideradas importantes. Acordad que estamos hablando en un tiempo donde la cultura griega, la corriente griega, valoraba mucho el conocimiento. Es decir, conforme más enseñanza recibía de esos maestros y más maestros tenía, que eran reconocidos, más valor tenía esa persona para los demás. Date cuenta que es lo que dice el texto. Dice que buscan maestros, acumulando maestros para sí. Por su deseo interno, por lo que deseaban, ¿no? Para sus deseos, ¿no? En realidad lo que estaban buscando es afirmación y valor con su propio esfuerzo y se comparaban con los demás. ¿Y qué es lo que pasaba? Pablo le dice a Timoteo que teniendo comezón de oído es algo que te pica, algo que pica constantemente. Es decir, era algo que no podían satisfacer, que por mucho que continuaban acumulando esta información, nunca sentían que habían encontrado el lugar adecuado y el reconocimiento que pensaban que necesitaban. Aparte, esto lo que hacía era dejarlos insatisfechos y alejarlos más y más del único que podía darle un valor estable. Del único que podía llegar a satisfacer realmente la necesidad de las personas, ¿no? Así que la predicación
no solo era el medio que Dios usaba para que los que buscaban afirmación y fuera de él fueran rescatados y encontrase afirmaciones en él, sino que también Timoteo luchaba con esta realidad. Y un poco más adelante, Pablo le recuerda a Timoteo algo, les dice, que lo veremos en el próximo mensaje, ¿no? Dice que Dios entregará corona de justicia a todos los que aman su venida. Y Timoteo era uno de ellos. Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, tú continúa en esta dirección, sigue comunicando el mensaje del Evangelio, ayuda a estas personas a que encuentren en Cristo la verdadera satisfacción, pero recuerda que tu verdadera satisfacción, tu verdadera identidad, quién eres tú, está en Él, porque Él ya te ha dado un premio, ya te ha dado la corona de la vida, es decir, su amistad, su cercanía en la eternidad, ¿no? Y Timoteo estaba en ese grupo. Y quiero terminar pensando en algo, ¿no? Quizá cuando he dicho que todos necesitamos afirmación, pues hay alguno aquí, o quizá que está viendo a través de internet, que dice, bueno, en realidad a mí no me importa la afirmación de los demás, ¿no? En realidad a mí me importa poco lo que los demás digan, ¿no? Bueno, quizás estás muy ciego a esa realidad, pero todos vivimos así, ¿no? Pero yo quiero que te tomes un momento para recordar una situación particular donde realmente te sentiste amado y valorado. Si yo pienso en algún momento que haya percibido ese valor y ese amor, fue de parte de mis padres. No era un niño, era ya más mayorcito, pero fue después de haberme ido de casa varios meses y haber tenido una actitud bastante injusta, infringirles mucho dolor a mis padres. Y cuando volví a casa, ellos me recibieron sin reproches y sin objeciones. No me dijeron nada. Me mostraron amor y cercanía. Quizá en tu caso puede que fuera en tu niñez, ¿no? O quizá cuando conociste a tu esposo, a tu esposa, o quizá el cariño de tu abuelo. Lo que yo quiero decirte es que el Evangelio es el abrazo de Dios. Es esa experiencia multiplicada por infinito. Es el abrazo de Dios. Es la afirmación de Dios, que nos libera del resto de cosas que son falsas, que no llenan, que no duran, ¿no? De hecho, que todos necesitemos ser abrazados en lo más profundo de nosotros es una marca de Dios. Fuimos creados para eso. Fuimos creados para que Dios nos mirase y dijese, tú eres mi hijo amado en quien me complazco, en quien encuentro disfrute. Ese es el mensaje del Evangelio. Es llamarnos a recuperar la realidad que nos convierte en lo que éramos cuando fuimos creados y que nos muestra el corazón de Dios. No hay otro motivador mayor que este. No hay otra cosa que nos impulse más a no tener miedo y a contarles a los demás quién es Jesús y lo que ha hecho. Así que yo te animo a que no tengas miedo la próxima vez, a que recuerdes que en Jesús ya tienes el abrazo de Dios. Que no importa si no te escuchan, eso no es nuestro problema, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es la compasión, la paciencia y el deseo de compartir lo que queremos transpirar, que es la vida de Jesús. Así que haz la obra de un evangelista allí donde tú estés, en la ciudad, en el trabajo, con tu familia, comparte en lo informal y en lo cotidiano las buenas noticias de Jesús. Y sobre todo, escucha a las personas, escucha sus luchas. Yo cada vez que comemos en casa solemos ver las noticias y se me quiebra el corazón con lo que escucho. O sea, la cantidad de adolescentes que hay que luchan con el suicidio y la cantidad de problemáticas que hay con respecto al tema del abuso sexual últimamente. Hay cosas horribles y terribles. Y claro, la solución es, bueno, el problema es que no tienen a Jesús. Sí, es verdad, pero necesitan saber cómo Jesús les habla y trata estas situaciones, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad, no quedarnos encerrados en nuestra cultura cristiana, sino salir ahí fuera y decirles
todas las personas que conocemos, que realmente el mayor regalo y lo que más necesitan es a un Jesús vivo en su vida. Vamos a orar. Señor, es un desafío volver a algo que sabemos y que quizás está tan machacado, a veces tan manido en nuestras propias mentes, y a mí me pesa que el brillo del tesoro que tenemos no brille. Y yo quisiera pedirte hoy algo sencillo. Que nos des valor, pero sobre todo que recuperemos la pasión por ti. Y algo que estaba pensando cuando estábamos sentados ahí participando del pan y del vino, ¿no? A veces un acto sí, lo hacemos una vez al mes, pero a veces tan mecánico. Y yo mismo lucho con perder el sentido. Pensaba en que estamos celebrando lo que un día haremos todos juntos, celebrarte a ti. No hay mayor motivador que ese, que tu amistad, que tu abrazo, que tu ayuda para, como hablábamos antes, desechar el pecado, que no es más que algo que nos daña, nos destruye, nos deshumaniza. Y el Evangelio nos llama a ser lo que fuimos llamados a ser, amigos de Dios, receptores de su amor, de su abrazo. Y yo te pido perdón cuando pierdo el norte a esto y te pido ayuda, te pido que no, un poco como lo que estamos orando los lunes, ¿no? Volver a rescatar esto y que nuestro corazón se apasione de una forma sencilla y simple por ti. Así que oro esto porque no es algo que podamos hacer, sino que es algo que hace tu palabra y que haces tú mismo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.